Ya hemos visto los dos primeros niveles del iceberg de las matemáticas, agradezco que haya tenido bastante aceptación entre ustedes, mis queridos espectadores, ahora vamos a ver dos niveles más, empezamos ahora con los niveles intermedios, los cuales, contienen más curiosidades que tal vez, muchos no conocían. El número 6174. ¿Alguna vez te has preguntado, qué pasa si sumo las cifras de los números, a dónde me llevará este procedimiento? Utilizaremos un número de 4 cifras, por ejemplo el 1174, ahora, acomodaremos el número de forma que consigamos el número más grande con esas cifras, entonces, el número sería el 7411. Ahora con esas cifras, formaremos el número más pequeño, de acuerdo con lo anterior, el número sería el 1147, ahora restaremos esos números empezando por el mayor. Al resolver la resta, el número resultado es 6264, volvemos a repetir este proceso. El número más grande que se puede formar es el 6642 y el menor es el 2466, al restar estos números dará 4176, volvemos a repetir este proceso. El número más grande que se puede formar es el 7641, y el menor es el 1467, al restar estos números dará 6174. Volvemos a repetir el proceso, el número más grande que se puede formar es el 7641 y el menor es 1467, al restar estos números volverá a dar 6174, después de encontrarnos con este número, no podremos encontrar otro número más. El proceso se convertirá en un bucle sin fin. Este número es el más curioso en estos aspectos de series de repetición, pues tomando cualquier número de 4 cifras y haciendo el proceso anterior, siempre se llegará a ese número. ¡Qué gran curiosidad! El número phi. También conocido como el número áureo, es un número irracional, es decir, no se puede representar de forma fraccionaria, representado por la letra griega phi, en honor al escultor griego Fidias. Es conocido como la divina proporción o proporción áurea, ya que en geometría se define que dividir dos partes en tamaños desiguales, y dividir el tamaño total de ese segmento entre la parte más larga, será igual a la parte más larga entre la parte más corta. Lo anterior ocurre en formas aproximadas siempre. Veamos el siguiente ejemplo, en la imagen se puede observar que el segmento C está dividido en dos segmentos más, A y B, el segmento A mide 5 y el segmento B mide 3, por lo que el segmento C mide 8 en total. Recordando la idea anterior, dividir el total entre el segmento más grande da un resultado de 8 entre 5 igual a 1.6, y dividir el segmento más largo entre el más corto da un resultado de 5 entre 3 igual a 1.66. Aproximadamente estos dos resultados son iguales. Esta es la proporción áurea. Como estudiante, puedo decir que la demostración del valor de phi es algo bello de las matemáticas. La secuencia de Fibonacci. Leonardo de Fibonacci fue un matemático italiano que revolucionó al mundo con sus investigaciones y descubrimientos. El más importante sin lugar a ninguno más, fue su secuencia a la cual le puso su nombre. La sucesión empieza a partir del 0 y el 1. Al sumar esos dos primeros números, el resultado será 1, ya hay 3 términos en la sucesión, ahora sumaremos el segundo y tercer término, es decir el 1 y el 1, el resultado será 2, continuando con ese proceso, se tiene la siguiente sucesión, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, y demás números. Muchas personas no están muy interesadas en estas sucesiones, y mucho menos les interesan. Por mi parte, les diré que un detalle muy importante en esta sucesión es el siguiente. Divide el quinto y cuarto término de la sucesión, el resultado será 1.5, si divides el sexto y quinto término. Ahora el resultado será 1.6, si continúas realizando estos cálculos de la forma anterior, llegarás a un punto en el que encontrarás el número 1.6180. ¿Lo recuerdas? Si es un sí, estarás asombrado, de lo contrario, te invito a que recuerdes el número phi. El número 1.
El protagonista secundario de las matemáticas, porque el primero es el cero, el número que tiene la discusión más grande entre matemáticos si es el primero o segundo número natural, el único número que cumple las condiciones de ser un número primo y no es un número primo. ¿Qué papel o importancia tiene en las matemáticas? Pues que sin este número, no existirían los demás números. Por ejemplo, ¿de dónde surge el 2? De la suma de dos unos, es decir 1 más 1. ¿De dónde surge el 3? De la suma de tres unos, o visto de otra forma, 1 más 1 más 1. Sin este número, no hay continuidad. Te preguntarás entonces qué pasa con los números decimales menores a 1, pues estos no son más que descendientes del 1 y de los números que también son formados por la suma de unos. Piensa en 1 entre 10 o entre 5, y verás que sin el 1, no existirían los números que hoy conocemos. Cuadrados mágicos. Un cuadrado mágico es una tabla, con un cierto número de columnas y filas, donde dentro de cada cuadro, deberás de colocar ciertos números enteros. El objetivo es que por cada suma de filas, columnas y diagonales principales, siempre sea la misma. Puedes observar el ejemplo en la siguiente imagen. Existen cuadrados de 3×3, 4×4, 5×5, y demás. Cada uno tiene su grado de dificultad. Los matemáticos tienen la habilidad de responderlos de una forma elegante. Aquí el ejemplo. Muchos cuadrados mágicos existen, y de diferente orden. Observa el siguiente caso. Si a cada número lo cambiamos, por el número de letras que tiene su nombre, quedará de la siguiente forma. Al resolverlo, igual será mágico. Estos cuadrados mágicos son llamados alfamágicos. Entretenimiento de los matemáticos en sus tiempos libres, y vaya que son escasos. Cuadrado mágico de Durero. Continuando con la idea anterior, aquí hay un dato muy curioso e interesante. Alberto Durero fue el artista más famoso del Renacimiento alemán, conocido en todo el mundo por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte. La obra Melancolía I, del año 1514, tiene uno de los cuadrados mágicos más curiosos y más perfectos del mundo. El cuadrado mágico que presenta Durero en su obra, es de orden 4×4, y la suma de sus filas, columnas y diagonales es igual al número 34. Ahora observa lo siguiente, observa y ve los números del cuadrado mágico de 2×2 en el centro. Los números son 10, 11, 6, 7 y la suma es 34. Si observas detalladamente los cuadrados que se forman dentro del cuadrado, es decir, los cuadrados de orden 2×2 y sumas los números dentro de este, verás que la suma es 34 en cada uno. Si observas más, verás que en la parte inferior estarán los números 15 y 14. Al juntarlos la fecha es 1514, el año en que Durero pintó este cuadro. Interesante, ¿verdad? La fórmula del bosón de Higgs. En el capítulo titulado como Homero el inventor, Homero Simpson se encuentra haciendo cálculos que se podrían decir, son para sus inventos. La fórmula que él está escribiendo, es conocida como la fórmula del bosón de Higgs. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan interesante esta fórmula? El capítulo fue emitido el 20 de septiembre de 1998, y la fórmula no fue presentada sino hasta el 4 de julio de 2012. Sin embargo, esto no es necesariamente una casualidad. Ni mucho menos que los productores son genios científicos. Desde 1960 se empezaron estos estudios, y solo tal vez, alguien conocía de esto. De lo contrario, esta sería una de las preguntas más cuestionables del programa. La cábala. ¿Ustedes tienen alguna superstición? Pues entonces también tienen una forma de pensar y decir, que si hago algo bien, recibiré cosas buenas. Pues la cábala es como tal, ser cabal. La cábala es la ciencia que estudia nuestro mundo, nuestras acciones y nuestros movimientos. La matemática se complementa con esta en el estudio de la numerología y simbología, compuesta por 22 letras hebreas y 22 arquetipos del tarot. Esta ciencia no predice el futuro, nos guía para construir nuestro mañana. La fórmula cuadrática y sus parecidas. Todos recordarán una fórmula que nos enseñaron en la secundaria, conocida como la fórmula cuadrática, y que vulgarmente se conoce como la chicharronera, porque se dice que hasta el señor que vende chicharrones se la sabe. Todos sabemos que esta fórmula sirve para solucionar ecuaciones cuadráticas.
¿Qué pasa entonces con las ecuaciones cúbicas, de grado cuarto, quinto y demás? Pues sí existen variaciones de esta fórmula, conocidas como las fórmulas de Cardano, Ferrari, para resolver ecuaciones de grado 3, y la fórmula de grado 4, la cual tiene el mismo funcionamiento, pero con un grado de dificultad más grande. El número 7. ¿Te has preguntado por qué el número 7 es el número de la suerte de las personas en los casinos? Y sobre todo, ¿por qué es el número favorito de muchas personas? Para responder a esta pregunta, vamos a ver muchas opiniones. Primero, el número 7 es considerado de buena suerte en algunas culturas y religiones, porque se le asocia con la perfección, que es alcanzada por la naturaleza y por los dioses, según lo que la mitología sugiere. Pitágoras propuso que el hombre podría alcanzar la perfección si éste imitaba el ritmo de las esferas celestes, es decir, de los planetas. Para aquel entonces, estas esferas eran 7, el Sol, la Luna, la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Una de las respuestas a por qué el 7 es el número favorito de mucha gente, es gracias a la cultura general, ya que este número aparece de manera recurrente en elementos de la anterior mencionada. Los dados de un casino se manejan por 6 caras. Cada cara está numerada por los números del 1 al 6, es decir, que la suma más alta es 12. Si formamos los números del 1 al 12 y calculamos su mediana, que es la media de los datos, el resultado será 6.5, redondeando tendremos el número 7. Errores en la lectura de un número grande. Si alguna vez tuviste que leer un número muy grande en tus inicios de escuela, tuviste que separarlos por unidades, decenas, centenas, etc. Es decir, que por ejemplo, el número 1265, lo separaste así, 5 como unidades, 6 como decenas, 2 como centenas y 1 como miles, por lo tanto se lee 1265. Pero hay números más grandes como 1.000.000, 38.118.277, 402.374.657, y demás números grandes. Algo muy raro pasa con los números, 1 billón y 1 trillón, estos han sido confundidos con números como 1.000 millones en el caso de 1 billón, y 1 billón en el caso del trillón. En todo caso podemos dar esta analogía. Es correcto decir 1 billón y 1.000 millones, pero en este caso se tiene una diferencia en escala corta, anglosajona, y una escala larga. Muchos profesores indican que esto es incorrecto, pero solo es cuestión de indicar si se está indicando el número en una escala corta o una escala larga. El escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Esto es una curiosidad del libro. El escritor de Alicia en el País de las Maravillas era matemático. Aunque la mayor parte de su atención los dedicó a la geometría, escribió también sobre numerosos temas matemáticos, sobre la cuadratura del círculo, del cifrado de mensajes, llegando a inventar algunos métodos de álgebra, de aritmética electoral y votaciones, así como sobre lógica. Nivel 4, Belleza matemática. Los misterios del número, pi. Mucho se puede hablar de este número tan curioso de las matemáticas, uno de los números más hermosos de esta rama. Lo primero que veremos en este número, es su definición. Pi es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, es decir, es la división entre la circunferencia y su diámetro. Es un número irracional, y una de las constantes matemáticas más importantes. Se emplea frecuentemente en matemáticas, física e ingeniería. ¿Cuáles son sus misterios? 1. El número pi aparece en los grados radianes, es decir, dar la mitad de un tramo a una circunferencia equivale a pi, y dar una vuelta completa, equivale a 2 veces pi. 2. Si resuelves el factorial de 1 entre 2, este equivale a la raíz de pi entre 2. 3. Si resuelves la integral de Euler elevada a menos x cuadrada, evaluada entre infinito hasta más infinito, el resultado será raíz de pi. Esta función, es la densidad de una función normal. 4. La serie geométrica 1 entre n elevada al cuadrado, con inicio en 1 y fin en infinito, se obtiene el resultado de pi entre 2.
5. El día del número pi se celebra el 14 de marzo, ya que si escribimos esta fecha en inglés se lee como la famosa constante, 3.14. La celebración oficial comienza a la 1:59 p.m. Así se puede escribir 314 1:59 que es igual a 3.14159. Los primeros decimales de pi. Otra curiosidad, es que esta fecha, coincide con el cumpleaños de Albert Einstein. Con el número pi se puede tocar una canción, a través de convertir el número en una partitura musical. Pi es el número de veces que cabe el diámetro de un círculo en su circunferencia. El juego de la vida. Se trata de un pseudojuego, que no tiene jugadores, no se puede ganar y no se puede perder. No parece muy interesante. Sin embargo, ha cautivado a matemáticos y programadores desde sus orígenes hace 50 años. Se juega sobre un tablero parecido al del ajedrez, sobre una cuadrícula, pero a diferencia del ajedrez o la mayoría de juegos, el único control que tenemos como jugador es la posición de las piezas iniciales. Se le nombra a este juego como un autómata celular, un modelo matemático discreto de simular un sistema dinámico. La forma en la que se representa la vida es muy sencilla. Una cuadrícula de células, algunas están vivas, otras están muertas. Cada célula tiene 8 células vecinas, en vertical, horizontal y en las diagonales. Este sistema aparentemente tan simple, puede generar patrones complejos e impredecibles, gracias a buenas y sencillas reglas. Reglas. Si una célula está viva y tiene 2 o 3 vecinas vivas, sobrevive. Si una célula está muerta y tiene 3 vecinas vivas, nace. Si una célula está viva y tiene más de 3 vecinas vivas, muere. La disposición o patrón inicial de células se llama semilla. La siguiente generación nace, aplicar las reglas del juego a todas las células de manera simultánea. Este proceso se puede ejecutar de manera indefinida. Vida es un ejemplo de lo que a veces se llama complejidad emergente, un estudio de cómo se pueden conseguir patrones complejos de unas reglas simples. Esto es visible en la propia naturaleza, por ejemplo, en los patrones de rayas de una cebra, en la forma de una nube, o en las celdas de un panal de abejas. Belleza matemática. La belleza es una apreciación subjetiva. Lo que es bello para una persona, puede no serlo para otra. Varios matemáticos expresan el amor por su trabajo, describiendo a la matemática, o por lo menos, algunos aspectos de esta, como bella. A veces son descritas como una forma de arte, o por lo menos, como una actividad creativa. Bertrand Russell expresa: las matemáticas no solo poseen verdad, sino también supremacía, una belleza fría y austera, como aquella de la escultura, sin apelación a ninguna parte de nuestra naturaleza débil, sin los adornos magníficos de la pintura o la música, pero sublime y pura, y capaz de una perfección severa como solo las mejores artes pueden presentar. Ejemplos de belleza matemática son: belleza en el método, una demostración, que utiliza una mínima cantidad de hipótesis adicionales o resultados previos. Belleza en geometría, el número áureo, la proporción divina, es la explicación matemática de la belleza en el arte y la naturaleza. Belleza en los resultados, algunos matemáticos, ven la belleza de las matemáticas, en resultados que establecen conexiones entre dos áreas de las matemáticas, que parecen distintas y sin relación alguna a primera vista. Como amante de las matemáticas, puedo decir que la belleza matemática es la forma en la cual vemos el gusto de resolver problemas de la forma más clara, detallada y perfecta posible. Como no enamorarse de la matemática. La identidad de Euler. Existe una ecuación, que junta 5 elementos fundamentales de las matemáticas. Estos elementos son el pilar de esta ciencia, sin ellos, la matemática no existiría. ¿Saben cuál es una de las bellezas matemáticas más importantes? La identidad de Euler. Esta identidad presenta los siguientes elementos. El número Euler es el número trascendente más importante en los procesos industriales, en la física y en la ingeniería económica. El número pi es el número trascendente más importante de las matemáticas, el número que representa la división de la longitud de la circunferencia entre su diámetro. El número i es la unidad imaginaria, la base de los números complejos. El número 1 es el número por el cual todos los números existen. El número 0 es la base de los números, la unidad que representa la nada. Sin duda, estamos ante la ecuación más importante de las matemáticas. Évarist Galois.
fue un matemático francés, el cual tiene el mérito de determinar la condición necesaria y suficiente, para que una ecuación algebraica sea resuelta por medio de radicales, tal es el caso de cómo resolver una ecuación cuadrática. Determinó que las ecuaciones polinomiales, podían ser resueltas hasta el grado 5 por medio de radicales. Su trabajo ofreció las bases fundamentales para la teoría que lleva su nombre, una rama principal de la álgebra abstracta. Fue el primero en utilizar el término grupo en un contexto matemático. Todo esto lo resolvió a una corta edad, pues el 30 de mayo de 1832, a primera hora de la mañana, Galois perdió un duelo de pistolas contra el campeón de esgrima del ejército francés, y falleció al día siguiente a las 10 de la mañana. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su hermano Alfredo. No llores, necesito todo mi coraje para morir a los 20 años. La multiplicación 111.111.111 por 111.111.111. Otra belleza matemática, juntar a la unidad numérica 9 veces, y multiplicarla por su semejante, resultará en el número 123.456.789, en otras palabras, los primeros números naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El número 666. Es un término bíblico del libro de Apocalipsis, del Nuevo Testamento, que está asociado con la bestia del Apocalipsis en el capítulo 13. En la mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento, la marca de la bestia está comúnmente asociada al número 666. Pero en otras versiones el número es en realidad el 616. Este número está asociado con Satanás y el Anticristo. ¿Para qué sirven las matemáticas? Esta pregunta será contestada en el contexto estudiantil, pues es común escuchar por parte de estudiantes esta pregunta. ¿Para qué sirven las matemáticas? Simple, las matemáticas son la herramienta fundamental para la resolución de problemas del mundo, pues como la frase lo dice, las matemáticas son el lenguaje con el cual Dios escribió el universo. Pero claro, todo dependerá en qué contexto pienses, pero las matemáticas siempre están en todos lados, solo piensa que la lógica que ocupas al pensar, son métodos matemáticos. El sistema decimal tiene su lugar aquí, pues es el sistema que prevalece, ya que este sistema radica en que se permite expresar informaciones numéricas que no es posible comunicar con cualquier otro sistema. La medición es el claro ejemplo que demuestra la funcionalidad de este sistema, pues resulta más fácil medir con este tipo de números. 0.99 es igual a 1. Es una de las cuestiones que más se dialogan en matemáticas. Te lo resumo de la siguiente forma. Si divides 1 entre 3, el resultado será 0.3 sin límite, por lo cual se coloca una tilde en el 3, indicando infinidad. Si divides 2 entre 3, el resultado será 0.6 sin límite, por lo cual se coloca una tilde en el 6, indicando infinidad. Siguiendo esto veamos lo siguiente. Sumar 0.3 tilde más 0.6 tilde, tendría que resultar en 0.99 tilde. Esto en fracción representa 3 entre 3, pero si resolvemos 3 entre 3, el resultado será 1. De aquí sale esta cuestión. La respuesta es que 0.99 tilde es igual a 1. Operaciones de los dioses. Este apartado no tiene nada que ver con los dioses, sino que hay algo más allá en estas operaciones. Son llamadas capicúas porque al multiplicar un número capicúo por otro número, resultará en otro número capicúo. Esto representa que ese número se puede leer igual de izquierda a derecha o viceversa. Un ejemplo claro es la operación 1089 por 9, dando como resultado 9801, el resultado es el mismo número 1089, solo que con sus dígitos en otra posición. La hora perfecta de los relojes. Si alguna vez has visto algún comercial de relojes, seguro viste que la hora que marcan los relojes es las 10:10, porque esta hora es la perfecta en los relojes. Hay muchas explicaciones que se suelen dar a esto, algunas pertenecen más al ámbito de los mitos y leyendas, y otras más enfocadas en aspectos científicos y psicológicos.
Desde el punto de vista más racional, tiene que ver con beneficios a la hora de transmitir un mensaje. Estas son algunas explicaciones de ellas. Las dos agujas están lo suficientemente separadas y no superpuestas. Están ubicadas simétricamente. Se muestra el logo de la marca del reloj, dándole énfasis a este. Quiero darles las gracias a todos ustedes, sin ustedes no me habrían dado las ganas de subir esta segunda parte de este iceberg. Al momento que estoy editando este video, ya son 1680 vistas, 171 me gusta, 2 no me gusta y 83 suscriptores. En verdad, muchas gracias, son lo mejor. Esperen la parte 3, no les prometo mucho, pues estoy en escuela y tengo un mes algo atareado, pero por lo mientras disfruten esta parte 2.